Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este domingo 4 de octubre, 27º domingo durante el año, que seguimos meditando y profundizando nuestra fe. Y vamos a comenzar esta misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Ante esta presencia de Dios, reconozcamos nuestros pecados. Porque tú nos llamas a crecer en el amor, Señor, ten piedad. Porque tú quieres de nosotros la verdad y la vida, Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a tu reino eterno, Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre nuestro, que diste a los pueblos un mismo origen, para formar una sola familia, enciende en sus corazones el fuego de tu amor y el deseo de un justo progreso en sus hermanos, para que los bienes destinados a todos promuevan la dignidad de cada persona y afiancen en la sociedad humana la equidad, la justicia, superando toda división. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Y nos dice así en la primera lectura del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y la plantó en ellas vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? Porque cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias. Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial, nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos en cambio cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyen reclamos. Palabra de Dios. Y vamos a leer el Salmo 79 y decimos: la viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, tú trajiste de Egipto una vid y arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste. Ella se extendió sus sarmientos hasta el mar
y sus brotes llegaban hasta el río. Señor, la viña del Señor es la casa de Israel. Señor, ¿por qué has derribado su cerca, de modo que puedan saquear tu viña a los que pasan, pisotearla a los animales salvajes y las bestias del campo, destrozarla? La viña del Señor es la casa de Israel. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. La viña del Señor es la casa de Israel. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. La viña del Señor es la casa de Israel. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón, les digo a ustedes que les será quitado el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja esta parábola de los viñadores? Ciertamente que la imagen de también el profeta Isaías es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es su viña preferida y le hizo todo para que dé fruto. Sin embargo, en vez de dar frutos buenos, da frutos agrios. Ese es el profeta Isaías. Y Jesús utiliza este mismo ejemplo, pero en un ejemplo donde lo llama a los sacerdotes y a los ancianos. O sea, la gente que estaba, digamos, conduciendo la religiosidad judía. Y le hace esta parábola que parece
una parábola, un cuento común, en donde ellos mismos sacan la consecuencia. Después de que hizo todo para que la viña dé buenos frutos, los arrendadores de la tierra matan a los enviados del dueño de la viña y después finalmente manda a su hijo y también lo matan. Indudablemente queda claro qué va a hacer el dueño de la viña. Pues sacará a esos viñadores asesinos y va a poner a otros. ¿Y cuál es el contexto? Porque acá iba todo bien hasta que en el final dice: la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. Por esta razón a ustedes les será quitado el reino de Dios y se les dará a un pueblo que producirá sus frutos. Indudablemente ahí está el conflicto. Porque cuando uno explicita esta parábola, al comienzo como que todo está bien, pero después podemos tener un reflejo de la historia del pueblo de Israel. Y los que envía, ¿quiénes serían? Los profetas, que Dios manda y que terminan matando. Y finalmente Jesús, que manda a su Hijo, lo respetarán y no solo no lo respetan, sino que se quieren quedar con todo. O sea, claramente es un paralelo con la historia del pueblo de Israel. Indudablemente en el tiempo que escribieron este Evangelio de Mateo, era el tema principal. ¿Por qué? Porque ya se había esparcido, acuérdense que el Evangelio de Mateo fue escrito unos 50 años después de la muerte de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que ya se había acabado, el pueblo de Israel lo había invadido el Imperio Romano, en el año 70 destruyó totalmente la ciudad de Jerusalén. Por eso hasta hoy está el muro de los lamentos, por esa destrucción del Imperio Romano sobre los judíos. Pero entonces, ¿qué pasó? Los judíos de la diáspora esparcidos, que también eran los judíos cristianos, resulta que los observantes ortodoxos decían: nosotros somos el verdadero pueblo de Israel. Y los cristianos decían: no, nosotros somos los herederos del pueblo de Israel, ¿no? Y entonces el litigio era quién tenía la verdad sobre el pueblo de Israel. ¿Quién era el que realmente iluminaba al pueblo de Israel, al pueblo elegido? Y entonces Jesús con esto, al ponerlo en boca de Jesús, está reclamando que todos los pueblos ahora se les da esta posibilidad que estaba dada al pueblo elegido, pero que ahora ya no. Ahora el verdadero pueblo de Dios son todas las culturas y todos los pueblos. Bueno, uno puede decir esto es una parábola para hace 2000 años, cuando estaban en ese conflicto, porque hoy nos queda claro, bueno, las divisiones de las religiosidades, la religiosidad nuestra, judeo-cristiana, o los judíos. No obstante, el tema va más allá. ¿Por qué? Porque puede ser también esta parábola reflejada a nuestra iglesia, a nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque ¿será que estamos dando frutos? ¿Será que damos frutos buenos? Y empezamos acá, justamente en un hoy, a decir, ¿cuántos mártires, como por ejemplo Romero? Hasta algunos cristianos se decían que estaba bien el martirio de Romero. Escuchen bien lo que le digo. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué es ser cristiano? ¿Cuál es la verdad sobre la fe cristiana? ¿Por dónde va? ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos, no se olviden que Hitler se decía cristiano. A ver,
Y miren lo que hizo con los judíos. A ver. O sea, cosas espantosas se han hecho durante la historia en nombre de Cristo, en nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo hacemos para mantenernos en el rumbo de Dios? Y entonces ahí sí que hay un cuestionamiento en esta pandemia. ¿Y por qué? Porque más que nunca en esta pandemia se ve la fragilidad de nuestros cuerpos, se ve la fragilidad humana. Sin embargo, tenemos que decir, más que nunca ahora, los políticos están litigando a ver cómo gobernar una cosa o la otra, quién tiene la vacuna, quién no, quién gana millones o no gana millones con la vacuna. A ver, y se están peleando hasta políticamente, olvidándose que acá lo principal es la vida del pueblo, la vida de la gente. Insisto que hasta facciones políticas utilizan la anticuarentena, como que tenemos que hacer más conflicto todavía, provocar la grieta, provocar la división. Y uno dice, ¿pero cómo? En un tiempo que supuestamente unos o muchos o la mayoría nos decimos cristianos, sin embargo, vemos algo tristísimo. Hasta guerras están haciendo en estos momentos, en momentos de pandemia, donde todos tendríamos que centrarnos en la vida. Y sin embargo, hasta en estos momentos, muchos se centran en la muerte, en el odio, en el rencor. Y en el fondo, ¿cuál es el cuestionamiento? Que la viña es el mundo. Y que nosotros tenemos todo, es como dice la parábola, tenemos todo para que todas las personas tengan justicia, tengan verdad, tengan vida. ¿Ve? Si hay injusticia en este mundo, si se odian, si se arman guerras, si se roban por petróleo, por cuántas cosas, y se dejan morir a cuánta gente, aún y mucho más en la pandemia, es justamente por el pecado humano, no porque Dios no haya hecho las cosas bien. Las injusticias humanas, o sea, lo que va contra el reino de los cielos. Por eso dice, el reino le será quitado. Y entonces nos tenemos que cuestionar, ¿los cristianos somos realmente solidarios? ¿Somos realmente pacientes? ¿Creemos en la justicia de Dios? Y en medio de esta pandemia, nuestros pueblos se están endeudando gravemente. A nivel mundial es eso. ¿Ve? Y uno dice, ¿cómo? ¿No hay solidaridad mundial? ¿Qué pasa? ¿Será que nos tenemos que rever cosas de nuestra vida? Porque es indudable que en este tiempo de pandemia nos han estremecido este tema a todos los países. No hubo presidente que no tuviera que obedecer a la Organización Mundial de la Salud, a las farmacéuticas multinacionales. Y no hubo presidente ni país que no esté ahora endeudado hasta la cabeza. ¿Y cómo es esto? Algunos se endeudan, pero algunos se enriquecen. Hay gente que esta pandemia se está llenando. O sea que la codicia no ha cesado en medio de un acontecimiento especial, importante, como una pandemia. Y entonces, ¿qué tenemos que ver? Un poco lo que dice la Laudato Si del Papa Francisco. Si no hacemos la justicia en nuestros pueblos, estamos destrozando la casa común, la creación. Y es hora de que tomemos conciencia. Tenemos que empezar a dar frutos buenos. Tenemos que empezar a decir, en este cambio epocal, tiene que haber otro mundo posible. Un mundo de justicia, de verdad. ¿Qué va a pasar con las vacunas? ¿Le llegarán a los pobres, a los pequeños? ¿Cuánto costarán? A ver. ¿Podremos detener esta pandemia en la solidaridad? Haga quien haga la vacuna. ¿O resulta que no?
que los intereses políticos van a litigar, a ver a quién sí, a quién no, a ver quién vive y quién muere. Creo que estamos ante un desafío muy importante. Reconocer que estamos funcionando de un modo distinto mundialmente, no lo podemos negar. Los medios de comunicación, en general, multimedia y demás, han provocado una hipercomunicación, pero también una hipermanipulación. Tenemos que saber cómo mantener la verdad y la vida en medio de esto. Tenemos que buscar modos alternativos de hacer un mundo distinto, un mundo solidario. Y es un desafío en medio de esta pandemia, muy serio. Que tengamos verdadero rumbo del reino de los cielos, reino de justicia, reino de vida, reino de verdad. Eso es lo que queremos anunciar. Esa es nuestra misión, para eso estamos vivos, por eso somos cristianos. Y tendremos que dar respuestas creativas a esta realidad que nos toca, la pandemia. A ver, el movimiento mundial, las cosas que afectan mundialmente, que ya no son un gobierno, una ideología, otra ideología, no, es al mundo el que está afectando. Y entonces es ahora cuando nuestra fe cristiana tiene que brillar, y no al revés. Justamente nuestro lado occidental y cristiano, que decimos así, ¿no? Porque el otro es musulmán, pero digo, ¿cómo se están portando? ¿Han cesado las guerras? ¿Han sido solidarios los países? Bueno, acá tenemos que cuestionarnos y decir, tenemos que terminar con las injusticias, tenemos que terminar con el odio, tenemos que terminar con la politiquería que no deja crecer al pueblo. Entonces, tenemos que ser luz, porque no se enciende una luz para esconderla. Tenemos que ser sal, darle sabor a la vida de este mundo en medio de esta pandemia. Porque si perdemos el sabor, ¿de qué sirve lo nuestro? Ese es, creo, el desafío de hoy. Desafío que también nos llena de esperanza. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta de este momento tan especial, también nos damos cuenta que tenemos en nuestras manos poder hacer algo distinto. Tenemos la esperanza de decir, tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que abrirnos a la solidaridad, a la justicia, a la verdad y a la vida. Entonces podremos crecer en eso. Vamos a pedirle a Dios y a la Virgen que nos iluminen en este momento, en este cambio epocal, en este momento tan importante de nuestra historia humana. Que realmente demos frutos buenos, como iglesia y como cristianos. Por eso le vamos a pedir a Dios con nuestras oraciones, sintiéndonos solidarios con los hermanos y hermanas que estamos viviendo en esta pandemia. Llenos de esperanza, dirijamos nuestra súplica confiada a Dios, nuestro Padre, y digamos: Rey de justicia y de paz, intercede por nosotros. Por todos los pueblos que estamos viviendo esta situación de pandemia, para que encontremos los caminos de justicia y de solidaridad, que apaliemos este momento difícil, oremos al Señor. Rey de justicia y de paz, intercede por nosotros. Por toda la Iglesia, para que fiel a su Maestro sea ante el mundo sal de la tierra y luz que alumbra a los que viven en las tinieblas del mal, oremos al Señor. Rey de justicia y de paz, intercede por nosotros. Por la paz del mundo en esta pandemia, para que se aleje de los pueblos el hambre,
las calamidades, las guerras, las violencias, oremos al Señor. Rey de justicia y de paz, intercede por nosotros. Por todos los hombres del mundo y las mujeres que padecen hambre o enfermedad, por los emigrantes, por los desterrados, los privados de libertad y todos los que sufren, oremos al Señor. Rey de justicia y de paz, intercede por nosotros. Por los que obran correctamente y son amantes de la justicia, para que nunca se cansen de dar frutos abundantes, oremos al Señor. Rey de justicia y de paz, intercede por nosotros. Por todos nosotros, para que nuestras vidas se vayan transformando en testimonio transparente del amor de Dios en el reino de los cielos, oremos. Rey de justicia y de paz, intercede por nosotros. Señor y Dios nuestro, recibes las oraciones de este tu pueblo para que sepamos crecer en tu reino, en la justicia, en la verdad, en la vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer las ofrendas. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escucha con bondad nuestras súplicas, Señor, y acepta las ofrendas de tu iglesia, para que todos, hombres y mujeres, reciban el Espíritu de Dios y, superadas las desigualdades, unidos en tu paz, constituyan una única familia por el amor, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso, con los ángeles y santos te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo, y todos los obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza
recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Como hermanos y hermanas nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y en medio de este desafío que seguimos teniendo, perseveremos en el camino del reino para que demos frutos para el reino de los cielos. Oremos. Alimentados con el único pan que renueva constantemente a la familia humana, te pedimos, Padre, que este sacramento de unidad nos obtenga un amor fuerte y puro para promover el progreso de los pueblos, la justicia, la verdad y la vida, y realizar así las obras que Dios nos pide en su reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con esta alegría podemos quedarnos en la paz de Dios. Que Dios los bendiga a todas y a todos.